Colegas, continuamos con la ubicación de los sitios de relascopio. Primer ejercicio, lo único que hicimos fue suplir la ausencia de las alturas. Bueno, ya tenemos listas nuestras alturas y como ustedes ven, la fórmula de volumen que aparece aquí ya directamente calcula el volumen de la misma manera que calcula las alturas, lo hace de manera selectiva. Cada uno de estos géneros tiene su propia ecuación de volumen. Aquí simplemente voy a pedir que quite los filtros, ¿verdad? Y bueno, recuerden que estamos ubicando un sitio de relascopio. En un sitio de dimensiones fijas, hubiera sido suficiente obtener el volumen de cada uno de los árboles y sumarlo. Sin embargo, hay que recordar que en el caso de los sitios de dimensiones variables, eso no es posible. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que se necesita para hacerlo. Colegas, ya tenemos aquí las alturas completas para los árboles que no las tenían, ¿verdad? Y aquí la fórmula de volumen yo simplemente la voy a copiar hacia todos mis datos, ¿verdad? Todos los árboles que se midieron en esta parte. Simplemente con control C y control V chica o V, ¿verdad? Aquí están los volúmenes, ¿sí? Y sin embargo, colegas, no es todo lo que se necesita hacer. Necesitamos calcular el número de árboles que por hectárea representa cada árbol. Recuerden que esa es parte de las bases del muestreo con relascopio. El muestreo está hecho con probabilidad proporcional al tamaño. Árboles grandes tienen mayor probabilidad de ser escogidos. Árboles pequeños tienen menor probabilidad de ser escogidos. Por lo tanto, la cantidad de árboles que por hectárea representan cada uno de los árboles que se midieron y que entraron en el ángulo del relascopio va a ser diferente en función del diámetro, ¿sí? Para eso nosotros vamos a usar siguiente criterio, ¿sí? Para calcular la cantidad de árboles por hectárea que cada árbol medido en el punto de relascopio se obtuvo, se tiene que hacer lo siguiente. Voy a usar el factor de área basal. En este caso el factor trivial de 1. Pero si fuera el factor de 2, yo tendría que usar directamente el conteo que está aquí. De hecho, voy a usar el conteo directamente, ¿verdad? Porque en algunos casos se contaron menos de 5. Sí, aquí como está usando el factor 1, la solución es trivial. Si tuviéramos un factor 2, tendríamos que usar el conteo multiplicado por el factor de área basal. ¿Sí? Bueno, colegas, este conteo lo voy a dividir ahora entre el área basal de ese árbol. Bueno, voy a dividirlo entre el área basal de ese árbol. Recuerden cómo calculamos el área basal en metros cuadrados, cuando el diámetro está en centímetros. Simplemente de esta forma. ¿Verdad? Y eso nos va a decir cuántos árboles por hectárea nos representa ese árbol. Fíjense, voy a hacerlo nada más para ese primer sitio de muestreo, ¿sí? Para entender la probabilidad proporcional al tamaño. Vean cómo un árbol de 36 centímetros me representa 9.8 metros por hectárea. Y sin embargo, el árbol más grande que está aquí, que es de 40, me representa 7. Los árboles relativamente pequeños, como este de 12, vean, y este de 10, vean la cantidad de árboles por hectárea que me representan, ¿verdad? Esta es la forma como el método compensa el hecho de que los árboles más grandes tienen mayor probabilidad de ser seleccionados. Asigna más árboles por hectárea a los árboles más pequeños, ¿sí? Bueno, colegas, esto es lo base para calcular el volumen por hectárea en sitios de relascopio. Una vez que tenemos el volumen unitario del árbol o de la categoría diamétrica, lo tenemos que multiplicar por la cantidad de árboles por hectárea que ese árbol representó. Entonces multiplico este por el número de árboles por hectárea. Y ahí está, ¿verdad? Fíjense, la implicación en este caso es bien interesante, ¿verdad? Básicamente implica que un árbol, ¿sí?, de diámetro 36 me representa por hectárea 8.6 metros cúbicos. No quiere decir que los tiene, quiere decir que los representa en términos de probabilidad, ¿sí? Voy a copiar esto hacia acá abajo. Y la lectura puede ser igual para todo lo demás, ¿sí? Un árbol de 10 centímetros y una altura de 4 metros me representa por hectárea 2.64 metros.
Un árbol de 40 centímetros y 17 metros me representa 9.3. ¿Sí? Esto es bien útil, colegas, en caso de que ustedes tengan muchos, pueden ustedes generar a partir de esos principios y de sus datos locales, ¿verdad? Estimaciones rápidas a partir de este conocimiento, ¿sí? Del factor de área basal que estén usando y de una tabla que ustedes pueden generar sabiendo estas cosas, ¿verdad? La cantidad de árboles por hectárea y el número de árboles que representa. Bueno, simplemente aquí, colegas, voy a copiar esto hacia abajo. Y ya, aquí tengo básicamente, ¿verdad?, los datos que necesito yo para ubicar mis sitios. ¿Sí? En este caso, colegas, aquí tengo obviamente dos niveles de información. ¿Sí? Podemos usar una tabla dinámica. De hecho, yo favorezco el uso de las tablas dinámicas en este caso. ¿Sí? Pero esta primera parte, quiero que quede claro exactamente cómo se calcula el volumen por hectárea. Recuerden que el cálculo del área basal por sitio es bastante sencillo. Simplemente la suma de estos conteos, como el factor es 1, ¿sí? La suma de estos conteos nos da inmediatamente la solución, ¿sí?, para el área basal. Sin embargo, para el volumen, nosotros necesitamos este proceso que hicimos, ¿verdad? Calcular el volumen unitario del árbol con sus fórmulas de volumen, obtener la cantidad de árboles por hectárea que ese volumen representa y finalmente multiplicarlo, ¿sí?, el volumen unitario por la cantidad de árboles por hectárea para obtener el volumen por hectárea. ¿Sí? Así de fácil es hacer estos cálculos.